Muy buenos días, amadas hermanas, hermanos. Mediante la red que tenemos para poder difundir la palabra de Dios, que Dios les bendiga en esta mañana. Quiero compartirles una palabra de Dios en esta mañana, para que el pueblo también esté listo cuando el Señor venga, sea preparado para toda buena obra. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga en todo el mundo entero. Yo desde aquí, desde Buenos Aires, difundiendo este video acerca de la palabra de Dios, que Dios nos manda que anunciemos la palabra de Dios para que el pueblo de Dios pueda estar como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga en esta mañana. Quiero leerlos la palabra de Dios en el Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hasta ahí. Bueno, en esta mañana quiero compartirlos esta palabra de Dios para aquellos cristianos verdaderamente que quieren seguir a Dios, que quieren ser salvos, que quieren dejar una vida de tibieza espiritual. Aquellos que están según a la carne, que se manejan aún todavía. Aquellos que realmente también quieren renunciar a la carne. Donde la carne es donde no te deja buscar a Dios, no te deja ayunar, no te deja leer la palabra, no te deja congregarte, no te deja muchas cosas, impide a la carne. Cuando tú le das lugar a la carne, a las obras de la carne. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esta palabra? Nos dice que debemos hacer morir. Pero ¿cómo vas a hacer morir a la carne? Renunciando al pecado. Descubriendo el pecado cada día más, amados hermanos. Entonces uno debe escudriñar su corazón, cómo está delante de Dios, qué obras de la carne que puede estar operando en el corazón, porque nosotros tenemos obras de la carne, aún conociendo la palabra de Dios, aún capaz predicando la palabra desde los púlpitos, o cantando, o ministrando muchas veces. O por aquellos que quieren aceptar a Dios, a Jesús de Nazaret en sus corazones. Mucha gente ahí dice, yo quiero ir a una iglesia y no puedo, pero algún día llegaré.
Claro, porque la obra de la carne que está practicando esa persona le impide acercarse a Dios, le impide aceptar a Dios. Cuando tú aceptas a Dios, de muchas cosas tienes que renunciar. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la salvación, de hacer morir las obras de la carne. Por eso esta palabra, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice. Porque según a la carne, cuando nosotros actuamos según al pensamiento humano, mental, con el corazón torcido, solamente vamos a pensar en las cosas de la carne. Como pecar, como tomar, como fumar, como muchas veces damos prioridad muchas veces a las cosas de la carne que es actualmente, hoy en día está operando a través del fútbol, aquellas personas que les gusta jugar bastante. Hay cristianos que se van a jugar a la cancha dejando las actividades espirituales que hay en la iglesia. Y esa es una obra de la carne que le impide, que trae tibieza espiritual. Por eso no puede agradar a Dios muchas veces, no puede hacer la voluntad, porque la obra de la carne que hay en el corazón se impide. O algunos, las obras de la carne que hay es la fornicación, el adulterio que uno comete. Quizás tú dices, no cometo adulterio, pero en el pensamiento sí, con los ojos. Es una obra de la carne con los ojos, con la mente, con las actitudes, enojos, contiendas. Todo eso es obra de la carne. Y eso nos impide pensar en las cosas de Dios como está escrito. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, tan son la carne. A la carne que le agrada el dinero, a la carne que le agrada de disfrutar muchas veces. Yo no digo que está malo es disfrutar, está bien, pero siempre tenés que poner prioridad hacia Dios, vida espiritual, prioridad. Los demás están para atrás aún todavía, son secundarios. Y entonces de esa manera tú vas a poder lograr grandes logros. Porque queremos en estos tiempos que vivimos, necesitamos personas valientes que digan, heme aquí. ¿Para qué? Para que lleve la palabra de Dios. Pero cuando hay obra de la carne, le impide llevar la palabra de Dios, le impide buscar a Dios, le impide ayunar, le impide orar la obra de la carne. Porque en la mente está constantemente. Solamente piensa en el dinero, en la fama, en la borrachera, en el cigarro, en el adulterio. Piensa en la casa, que nunca le falte nada. Solamente piensa en eso. No está, digo, que tengas algo, las riquezas, pero primeramente a Dios. Hay mucha gente que tiene casas de aquí para allá, pero quiere buscar a Dios, pero no puede.